les bendiga, sean todos bienvenidos a esta iglesia de la Nueva Jerusalén. Le damos gracias a Dios por su grande amor, por su grande bondad y por su gran misericordia. Y que sean ustedes, pues qué bueno que llegaron a tiempo, ¿va? Qué bueno que están aquí para honrar, para alabar, para exaltar el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que continuaremos hoy en el día de hoy con la segunda parte de lo que es la apostasía. Y quiero que usted tome muy en cuenta estos últimos 3 pasos de los cuales nosotros debemos de tener cuidado para no caer en esa apostasía, ¿no? Entonces, les decía yo que la apostasía se define como diserción, rebelión, abandono, retirada o separación de aquello a lo que se ha acercado antes, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la apostasía es la manera en que nosotros nos alejamos, ¿sí?, de las cosas de Dios. Entre más nos apartemos, más difícil va a ser para acercarnos. Entre más nos apartamos, va a ser más difícil de que nosotros podamos arrepentirnos y podamos entender o creer que realmente somos salvos, pero no lo estamos, ¿sí? Entre más te alejes de Dios, vas a tener en tu raciocinio el decir, no, pues yo de todos modos como quiera yo soy salvo, ¿sí? Debemos de tener mucho cuidado en la forma que pensamos, en la forma que estamos haciendo las cosas, para no llegar a ese punto de decir, pues no me arrepiento porque yo siento que yo estoy salvo, ¿sí? O sea, son cosas, son términos que no nos van a ayudar para nada en nuestra vida o en nuestra relación con el Señor. Necesitamos primeramente aceptar que realmente estamos mal para podernos arrepentir y de esa manera seguir en las cosas y en el plan de Dios que tiene para nuestras vidas. Así es que dice la palabra del Señor en Hebreos 3:12, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Así es que si la apostasía sigue sin freno, su curso, que no le pongamos un alto, las personas pueden finalmente llegar a un punto en que no es posible volver a comenzar, ¿sí? O sea, cuando tú no le pones freno a algo que te está apartando de las cosas del Señor, entonces entre más sigas en esa misma cosa, vas a apartarte cada vez más de las cosas del Señor. Al final de cuentas lo vas a hacer normal y a la vez vas a sentir que no estás haciendo nada mal. Así es que los que una vez tuvieron una experiencia de salvación con Cristo, pero deliberada y continuamente endurecen el corazón a la voz del Espíritu, es ahí a donde está el problema, mis amados, a donde tú ya no entiendes. Vaya ahí a Hebreos, capítulo 3. Versículos del 7, lo vamos a leer del 7 hasta el 19. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dice, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo,
Con tal, retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto, que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y él juró que no apartarían su reposo, sino que aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, ¿sí? Entonces, amado, necesitamos entenderlo de esa manera, ¿no? Que muchas de las veces vemos y vemos la misericordia de Dios en nuestras vidas, vemos y vemos los milagros enfrente de nosotros, nosotros mismos pasamos por esos mismos regalos, por esos mismos milagros en nuestras vidas que nos hace el Señor, y aún con todo eso, así como el pueblo de Israel, nos apartamos de su presencia, ¿sí? Entonces necesitamos entenderlo de esa manera, amados. Siguen pecando intencionalmente. Y vaya ahí a Hebreos 10, capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿sí? Entiéndamelo esto, ¿no? ¿Por qué si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad? Cuando usted ha reconocido, ¿sí? Cuando usted ha reconocido, ¿sí? Lo que es la verdad, ¿sí? Es cuando nosotros debemos de tener cuidado de no seguir haciendo las cosas malas. Necesitamos seguirnos, apartarnos completamente de las cosas malas, de las cosas que nos apartan de Dios. Y si llegan a arrepentirse y a volver a Dios, pudieran llegar a un punto, ¿sí? de no retorno, ¿sí? Un punto a donde no hay un retorno, donde ya no son posibles el arrepentimiento ni la salvación. Y vaya ahí mismo en Hebreos, capítulo 6, versículo 4 y 6. Y dice la palabra de Dios, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Entonces, amado, necesitamos que tener cuidado de todas las cosas. Vaya ahí a Proverbios. Vaya ahí a Proverbios. Proverbios capítulo 29. Uno. Y dice la palabra del Señor: el hombre que reprendió endurece la cerviz. El hombre que reprendido endurece la cerviz. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina, ¿sí? Debemos de tener cuidado de las cosas, mi amado, ¿sí? Que a veces ya no hay retorno, ¿sí? A veces va a ser más difícil, ¿sí? Muchas personas dicen, es que tengo que ir y tocar fondo para que yo vuelva otra vez a las cosas de Dios. Yo le digo una cosa, tengamos mucho cuidado con lo que decimos y con lo que hablamos. Usted no puede llegar al fondo de las cosas, porque entre más profundo se vaya, más difícil va a ser para que usted encuentre la salida. No pretenda ir en contra, ¿sí?, de lo que Dios dispuso cuando usted
quiera ir a tocar el fondo. No necesitamos ir a tocar el fondo para arrepentirnos y volver otra vez a las cosas de Dios. Usted peca, usted se arrepiente y vuelve otra vez al sendero. Usted no necesita ir en el pecado, más pecado, más pecado, más pecado, más pecado. Y al final, usted ya no pueda retornar otra vez a donde tenía que estar. ¿Por qué? Porque usted se dejó de llevar por el deseo por estar en ese ambiente, por estar en esa situación en la cual a usted le convino más y dijo, de aquí me tengo que quedar. Ya después se le va a hacer común, normal, y ya no creo que usted pueda retornar otra vez. Por eso hay mucha gente que empieza al 100% en las cosas del Señor, dando todo su tiempo, dando toda su vida, y de repente le viene una prueba, se decae y sigue sobre otro, y sigue sobre otro, y sigue sobre otro, y de repente ya no lo ve en la iglesia, y cuando usted quiere hablar con él o pretende usted volver a animarle para que se acerque otra vez a las cosas de Dios, definitivamente su corazón está endurecido porque él ya no quiere saber nada del Señor. ¿Sí? Ese es el problema que existe con varios. ¿Sí? Ese es el problema que hay dentro de la iglesia. Es el problema que nosotros necesitamos entender, que necesitamos apartarnos completamente de las cosas del mal para no caer en eso, en eso, en eso y en eso, hasta que lleguemos al punto de que diga, es que tuve que ir a tomar fondo. No, usted no necesita tocar fondo. Usted lo que necesita es ir y tocar las puertas del cielo para que esa bendición y esa provisión y todo ese poder del Señor caiga sobre usted y de su familia para que usted se mantenga en las cosas que agradan al Señor. Amén. Entonces, tiene un límite la paciencia de Dios, y vamos a ver algunas citas bíblicas. Vaya ahí a Isaías. Isaías capítulo 3, versículo 11. Y dice, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. ¿Sí? Vamos a leerlo al 14. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorearon de él, pueblo mío, los que te guían, te engañan y torcen el curso de sus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el desalojo del pobre está en vuestras cosas. ¿Sí? Así es que, mi amado, vaya ahí a Mateo. Mateo capítulo 12. Capítulo 12. Y ve el versículo 31. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Sí? Así es que yo le voy a decir algo, mi amado. Si va ahí a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 y lo vamos a leer hasta el 11. Inicuo cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para todos los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Sí? Amado, necesitamos entenderlo, que necesitamos mantenerlos en las cosas del cielo, en las cosas del Señor. Primera de Juan 5:16. Mire lo que dice la palabra del Señor. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá
y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida, ¿sí? Así es que, mamá, necesitamos nosotros mantenernos al día y poder ayudar a los demás en referente a orar por ellos, por el pecado. Así es que tiene un límite la paciencia de Dios, ¿sí? Así es que necesitamos entenderlo de esa manera. No puede determinarse por adelantado ese punto sin retorno. Así es que, por lo tanto, mi amado, ¿sí? La única salvaguarda contra el peligro de la apostasía extrema se encuentra en la amonestación. Y dice la palabra, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, ¿sí? Es una amonestación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Amado, cuando el Señor nos habla, necesitamos entenderlo. Por eso es bien importante que nosotros le pidamos al Señor, al Espíritu Santo, que nos traiga la revelación de la palabra para que esa palabra entre a nosotros, nos traiga esa revelación y seamos atentos de oído y atentos a nuestros ojos espirituales para que podamos nosotros retener la palabra dentro de nuestro corazón, para que podamos hacer caso omiso de lo que el Señor nos está hablando, de apartarnos de las cosas. No, es que necesito que el Señor me hable. No necesitas que Dios te hable. Yo te voy a decir algo, yo siempre lo voy a decir, nuestros oídos y nuestro ser no está ni siquiera en lo más mínimo de acercarnos al Señor para que Él nos hable. Porque es tan santa su voz que yo digo que si Él te habla de esa manera, tú vas a quedar muerto. ¿Sí? No esperes a eso, es eso. El Señor quiere, Él te habla de diferentes maneras. No necesitas escuchar su voz. Decía alguien por ahí, un hermano, no, es que yo necesito saber cómo es que me puede hablar el Señor y Dios te está hablando. No puede venir Dios y venirte y hablar. Es tanta su santidad que vas a quedar muerto. ¿Sí? Necesitamos entenderlo de esa manera. ¿Sí? No necesita el Señor hablarnos directamente con su voz audible para que nosotros entendamos. Por eso dejó su palabra, por eso dejó las escrituras aquí. ¿Para qué? Para que nosotros leamos su verdad y esa verdad entre en nuestro corazón y esa verdad nos haga libres sobre todas las cosas. Amén. Así es que, mi amado, necesitamos entenderlo de esa manera. Debe subrayarse que, aunque la apostasía es un peligro para todos los que se desvían de la fe, ¿sí? Vaya ahí a Hebreos. Vaya ahí a Hebreos. Hebreos, capítulo 2, versículo 1, 2, sí, Hebreos 2, 1, y vamos a leer del versículo 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación tan grande, la cual había sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Sí? Así es que, mi amado, no necesitamos más nada. Y dice, y se apartan de Dios. Ahí vaya ahí mismo en Hebreos capítulo 6, versículo 6. Y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento y crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
¿sí? Así es que no se completa sin el pecar intencional y constante contra la voz del Espíritu. Vaya ahí a Mateo, Mateo 12, versículo 31. Y dice la palabra del Señor: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas las blasfemias contra el Espíritu no les serán perdonadas. ¿Sí? Así es que debemos de tener cuidado, mi amado, ¿sí? Los que por la incredulidad del corazón se apartan de Dios, ¿sí? Hebreos, vaya ahí otra vez Hebreos 3:12. Dice la palabra del Señor: mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, ¿sí? Que es nuestra base bíblica, ¿sí? de esta palabra. Entonces, podrían pensar que son salvos, pero su indiferencia a las exigencias de Cristo y del Espíritu y las advertencias de las Escrituras indican lo contrario, ¿sí? Así es que, mi amado, debido a esa posibilidad de engañarse a sí mismos, Pablo exhorta a todos los que dicen ser salvos. Fíjese cómo Pablo nos exhorta a todos los que creemos que somos salvos. Dice: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos, ¿sí? Pruébense a sí mismos. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Es lo que dice la palabra del Señor. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos, ¿sí? Así es que, mi amado, necesitamos que entenderlo de esa manera. Necesitamos examinarnos para ver si realmente nosotros somos y estamos salvos, ¿sí? Así es que no necesitamos más nada más que eso, ¿no? Los que de veras se preocupan por su estado espiritual y tienen en el corazón el deseo de volver a Cristo en arrepentimiento, tienen una prueba segura de que no han cometido la apostasía imperdonable, ¿sí? Entonces, amado, necesitamos entenderlo. ¿Y qué es la apostasía imperdonable? Es cuando tú ya no has creído lo que el Espíritu te habla, lo que estábamos viendo, ¿sí? De que tú menosprecias todas las cosas, de que tú no crees nada e definitivamente nunca has creído nada, y en vez de pedir perdón, te pones en contra del Espíritu Santo. Y cuando tú vas en contra del Espíritu Santo y tú has blasfemiado y has pecado en contra del Espíritu, ese pecado es el que nunca se te va a perdonar, ¿sí? Así es que necesitamos entenderlo. Cuando Dios habla, no necesariamente es porque Él tenga que hablarnos con su voz audible, sino que Él nos habla por medio del Espíritu Santo para que nosotros entendamos que realmente necesitamos ser verdaderamente esos hijos de Dios que tienen temor y temblor delante de Él, no por el golpe que nos va a dar, sino porque nosotros le debemos reverencia y por ese amor tan grande que Él nos ha dado. Amén. Así es que no necesitamos más nada, más que entenderlo de esa manera. Las Escrituras afirman con claridad que Dios no quiere que nadie perezca. Y sí, en realidad, la palabra del Señor habla de eso, ¿sí? Que Él no quiere que nadie perezca. Entonces, te digo, segunda de Pedro, ve ahí a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Dice la palabra del Señor: arrepiéntete, ¿sí? Y conviértete a Cristo, ¿sí? No hay otra más. Vaya ahí a Isaías. Isaías
Isaías 1, capítulo 1, versículos 18, 1, 18 y 19. Y dice la palabra del Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. ¿Sí? Así es que, mi amado, necesitamos entenderlo, ¿no? Venid, dice el Señor, arrepiéntete y conviértete. ¿Para qué? Para que comas de la buena tierra. ¿Sí? Así es que no necesitamos más que el Señor nos hable. ¿Cómo quieres más que te hable el Señor? Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Sí? Así es que arrepiéntete, conviértete a Jesucristo, vuelve otra vez a las cosas del Señor, porque Él es grande en misericordia. Así es que, mi amado, no te fijes qué tan grande es el pecado o los pecados que hayas cometido. Fíjate lo tan grande que es el amor del Señor y tan grande su gran misericordia, que puede suprimir ese pecado en darte esa paz, esa tranquilidad que necesitas para estar bien con Él. Así es que, amado, no necesitamos más otra cosa. Y declara que Dios recibirá a todos los que una vez estuvieron bajo la gracia salvadora y se arrepienten y vuelven a Él. Y así que vamos a ver unas escrituras en comparación para que usted se dé cuenta de lo que estamos en sí, lo que el Señor quiere decirnos en el día de hoy. Vaya ahí a Gálatas. Vamos a leer Gálatas 5, versículo 4. 5:4. Dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y ahora vamos a compararlo con 4:19 de ahí mismo de Gálatas. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así es que, mi amado, vaya ahí, vamos a ver Segunda de Corintios, capítulo 5, y vamos a... Sí, capítulo 5, no. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 5 al 11. Y dice la palabra del Señor: pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado a mí solo, sino es cierto, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros seis obedientes en todo. Y a el que a vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Jesucristo, de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus
maquinaciones. Así es que, mi amado, yo te digo una cosa. Simplemente con eso yo termino en el día de hoy, ¿sí? Y con eso terminamos la apostasía. Simplemente necesitamos entenderlo, que debemos mantenernos en la gracia y en el favor de Dios, para que así estemos unidos y fortalecidos en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, ¿sí? Porque Él es el único, Él es el camino, Él es la verdad, ¿sí? Y nadie va a ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Así es que necesitamos entenderlo. Si yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesucristo, entonces mantengámonos en el camino y en esa verdad y en la vida que es en Cristo Jesús. Apártate completamente de la apostasía. Apártate completamente de la incredulidad. Cree lo que dice la palabra del Señor. Cree lo que ha dicho Dios mismo de ti, para tu procedimiento, para tu proceso, para estar con Él. Cree en todo lo que Él ha hablado para ti, para tu vida, para toda tu familia, y cree realmente en las cosas que Dios tiene para contigo. En eso vas a tener y vas a confiar plenamente que tu fe, ¿sí? Y parte de las cosas que tú llegas a ser malas, vengas en ese mismo momento al arrepentimiento y va a acercarte otra vez nuevamente a Jesucristo. Porque acuérdese que el pecado nos aparta de Dios. Entonces, cuando tú pecas y tú vienes en arrepentimiento al Señor Jesucristo, vuelves otra vez a conectarte con tu relación con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no puede ver el pecado. Mas si eres perdonado y limpiado con la sangre poderosa de Jesucristo. Así es que volvemos otra vez, dice, arrepiéntete y conviértete a Cristo. Entonces necesitamos entender que la apostasía está fuera y lejos de nuestro vocabulario y fuera de nuestras vidas como creyentes. Debemos de ver que la apostasía es, ¿sí?, para esa gente que ya no quiere entender, que ha endurecido su corazón, que ha formado su corazón a base de puras mentiras del enemigo y nunca ha creído la verdad que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, para ser transformados y cambiados, necesitamos dejar la apostasía a un lado y volvernos completamente a Jesucristo para ser transformados y cambiados por medio de su Espíritu Santo, para ser regenerados para Jesucristo. Amén. Así es que póngase de pie, mi amado. Vamos a orar al Señor y le damos gracias a Dios por su palabra, por su verdad y por hablarnos como nos habla. Así es que confíe en el Señor, tenga fe en el Señor y deje la incredulidad a un lado, porque no quiera ser parte de ese grupo del pueblo de Israel que fue completamente deshecho, ¿sí?, para no entrar a la tierra donde fluye la leche y la miel. Así es que, amado, le damos gracias a Dios Padre.